Muy buenas tardes a todas y todos. Como ustedes saben, esta es la conferencia de... sí, yo creo que ya. Educación de la sexualidad a través de cuentos. Y como el tema habla de cuentos, yo quiero empezar con un cuento para que puedan entender un poquito este modelo educativo que les voy a presentar el día de hoy. Para los alumnos del diplomado, pues ya al fin tengo voz, porque la semana pasada tuve que dar una clase y no tenía voz, entonces ahora van a poder escuchar algunos de los cuentos que les debí de esa sesión. Alberto tenía 19 años, sus manos eran gruesas y tiernas y mostraban algunos signos delatores. Sus ojos no sostenían la mirada hacia ninguna parte. Era hijo de obrero y trabajaba como auxiliar de cocina en un restaurante de lujo de La Habana. Para trabajar usaba ropa y calzado corriente. Y los sábados por la noche le entraban unos deseos extraños, deshonestos, mezclados con algunos sentimientos mezquinos. ¿Sí? Pues todo aquello que había visto durante la semana en las tiendas que solamente vendían en dólares se le volvía una obsesión. El blue jean de etiqueta tejana, los lentes oscuros y aquellas camisas de seda que jamás se exhibían en las tiendas de moneda nacional. Pero algo de esas piezas conseguía. ¿Saben cómo? Salía las noches de los sábados a recorrer las calles de La Habana y al ver a la primera persona con cara extranjera, le preguntaba la hora. Así iniciaba cualquier conversación. Luego le ofrecía a su cuerpo una baja tarifa. Claro, sin importar el sexo del turista. Y así, recorriendo las calles, preguntando la hora y vendiendo su cuerpo al primer postor, Alberto obtenía la pieza soñada, el blue jean, los lentes, las camisas. Como Cavafis, el poeta griego, me pregunto si alguna vez vivió en Alejandría un joven más inteligente y más guapo que él. Tal vez no. De Alberto no quedó nada, ni óleo, ni estatua, ni siquiera una vulgar fotografía, pues arrojado al olvido, terminó penosamente devorado por una enfermedad. Ahora muchas personas recuerdan a Alberto en una calle de La Habana, cuando otros jóvenes como él preguntan la hora a un reloj asesino. Esa es la historia que quiero iniciar esta plática. Para que hagamos una reflexión sobre la historia y sobre la metodología de la narración oral de cuentos, que es específicamente en lo que se basa este modelo educativo. Para empezar, quiero comentarles que hablar de sexualidad, como todos sabemos, que es muy difícil y realmente llega a ser un gran logro personal, pero debemos de compartir la información dosificadamente, como las tabletas cuando las recetamos los médicos, es decir, no de lleno el libro completo porque podemos matar a la persona. Por eso, con este modelo educativo que yo he llamado ESCUM, Educación de la Sexualidad a través de cuentos, aspiramos, como parafraseando un poco a Dora Pastoriza de Echevarne, que es fue una narradora argentina, fallecida hace aproximadamente 10 años. Ella decía que aspiramos a rescatar del olvido la vieja costumbre de contar cuentos, perdida como tantas otras morosas costumbres de antaño, bajo el empuje arrollador de la civilización técnica, gracias a cuyos adelantos el hombre nunca estuvo más comunicado ni más solo. Creo que la frase lo dice todo. Estamos cada vez más conectados de los teléfonos celulares, de los chats, de las redes sociales y poco con la comunicación humana y personalizada. Entonces, la ESCUM, que así le voy a llamar desde ahora, es una propuesta de intervención creada desde principios de los 90. Yo nací, estudié en Cuba y allá fue creada para abordar temas relacionados con la sexualidad humana, el VIH y otras ITS. Es un modelo que tiene un enfoque sexológico y holístico, es decir, retomamos aristas de diferentes percepciones psicopedagógicas para enriquecer este modelo. Es una propuesta
que se basa en varios fundamentos teórico-metodológicos: la educación sexual alternativa y participativa, que es un modelo cubano de educación sexual, en el cual se parte de un diagnóstico de necesidades básicas de aprendizaje, y a partir de ahí se va estructurando todo lo que se va a decir a las personas. Utilizamos el fundamento de la narración oral escénica, que es un modelo de narrar cuentos. Hay diferentes formas y diferentes técnicas para la narración de cuentos. Esta es una de ellas. Por ejemplo, lo que yo hice ahorita, si ustedes se fijan, utilicé algunos elementos escénicos. No es lo mismo cuando narro este cuento a cuando lo narro, por ejemplo, en un aula o con un grupo de personas. Es decir, utilizamos algunos elementos escénicos. Por eso es que utilizamos este paradigma de la narración de cuentos. Y otro de lo que utilizamos, en lo que nos apoyamos, es la educación para la paz. Es decir, utilizamos algunos de los principios de la educación para la paz, de la alternativa del juego específicamente, donde hacemos técnicas participativas, como vamos a ver posteriormente, donde se conjuga la narración de cuentos con juegos donde no se genere la competencia, sino la cooperación para evitar la dicotomía entre los sexos y entre los géneros. Y entonces en estos tres paradigmas es que nos apoyamos para este modelo educativo. Desde 1994, que fue cuando empezamos a trabajar este modelo, hemos realizado diferentes intervenciones, tanto en Cuba, en México, específicamente a nivel investigativo, y se basa en el método de la investigación, acción, participación. Es decir, en la medida que nosotros trabajamos este modelo, al mismo tiempo vamos haciendo investigación y participando con los sujetos en ese marco, como vamos a ver posteriormente, de tres formas: de manera individual, de manera grupal o de manera masiva. Estos son los objetivos del modelo, que es propiciar un espacio de reflexión, ya sea en el hogar o el consultorio o la escuela, la comunidad o en cualquier marco institucional. Es decir, podemos utilizar el cuento así como las abuelitas cuentan a los nietos, o como le contamos a nuestros hijos en la casa. Eso es una manera individual. Podemos utilizarlo a nivel de institución, ya sea en una escuela, ya sea en una comunidad, en un grupo específico, o a nivel institucional. Por ejemplo, lo hemos estado trabajando con profesionales de la salud y profesionales de la educación. Posteriormente les voy a presentar un modelo de trabajo que estamos trabajando con MEXFAN, no solamente con promotores de salud comunitaria, sino también con profesionales. Y lo que se trata con este modelo, uno de los objetivos es mostrar situaciones de análisis que faciliten el desarrollo de habilidades para la solución creativa de conflictos sobre la sexualidad. Por ejemplo, en el cuento que les narré, cuando utilizamos una técnica que se llama la NOE debate, háganse cuenta, yo lanzo el cuento y después les preguntaría a ustedes: ¿qué infección de transmisión sexual adquirió Alberto? ¿No? Entonces muchos se van por SIDA, otros se van por sífilis. Entonces eso sirve como diagnóstico para el facilitador, para saber qué tanto saben sobre el tema de ITS y sobre el tema específicamente de SIDA, cómo estamos viendo el VIH, si lo estamos viendo como una etiqueta que es la única infección de transmisión sexual, etc. Y entonces eso nos permite que la persona se identifique con esos mitos, prejuicios y tabúes que tiene con esa área de la sexualidad, para entonces traerlo. Es como si sacáramos del inconsciente, lanzáramos un anzuelo al inconsciente para traer al consciente los conflictos y analizarlo, y que el facilitador pues trate de llevar a la persona o al grupo o a la comunidad a buen puerto, como dicen en psicoterapia. Es decir, que las discusiones generen soluciones creativas a los conflictos que permitan a las personas pues hacer un crecimiento personal o un crecimiento de la comunidad en ese aspecto. Y otro de los objetivos es el promover el desarrollo de una sexualidad libre, plena y responsable en correspondencia con las necesidades de cada persona y de su medio social.
Ahora, ¿por qué utilizamos los cuentos en este modelo? Quiero hablarles de algunos elementos neurofisiológicos que tienen que ver precisamente con el uso de los cuentos. Es decir, el cuento se ha utilizado en la pedagogía y se ha utilizado en la educación de la sexualidad y en la psicoterapia también. Por ejemplo, la terapia ericksoniana utiliza mucho el cuento, las metáforas, las parábolas. Si ustedes se fijan, algunos de los ponentes han hecho algunas analogías, algunas metáforas, narrativas, etc. ¿Por qué? Porque eso va precisamente al nivel de la corteza cerebral, o sea, a lo más superficial del cerebro y específicamente a nuestra mitad derecha, donde están nuestros mitos, nuestros prejuicios, nuestros tabúes sobre la sexualidad, donde están todos los conflictos que necesitamos resolver. Y en el hemisferio izquierdo está todo lo racional. Entonces, lo que hacemos con el cuento es, como yo decía hace un rato, lanzar el anzuelo hacia el hemisferio derecho y al área específicamente inconsciente para traerlo al consciente y que a ese nivel pues la persona pueda empezar a darle una solución creativa y saludable a sus problemas. Utilizamos también los juegos por lo mismo, porque los juegos se van hacia la mitad derecha, permite una relajación, permite una mayor creatividad, una mayor reflexión sobre el tema que se va a abordar o el tema que se expresa en ese cuento. Ahora, recordemos así escuetamente algunas cuestiones específicas sobre la mente, si la dividimos en inconsciente, subconsciente y consciente, donde el consciente está el aquí, el ahora, lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo. El inconsciente tenemos todos los psicotraumas, todas las angustias, todas las tensiones, estarían en el fondo de un balde, y en el subconsciente tendríamos todo lo racional. Pues si nosotros viéramos como una tablita todas nuestras angustias, nuestras tensiones que tienen que ver con nuestras relaciones de pareja, con nosotros mismos, etc., pues muchas veces a nivel inconsciente, como cuando estamos dormidos, es cuando afrontan los sueños y demás, con el cuento, como decía Francisco Garzón Céspedes, que es el que definió esto de narración oral. Con la contada de cuento lo que hacemos es un acto de hipnosis alternativa, es decir, lo que hacemos es, seguramente cuando yo narraba el cuento al principio, ustedes se imaginaban las calles de La Habana, cómo estaba vestido Alberto, si era mulato así como yo, guapo así como yo, ¿verdad? O era feo así como él, ¿verdad? Entonces, ustedes se imaginaban a ese personaje. Entonces, eso es lo que hace precisamente, hacemos con el cuento, es decir, crear una fantasía. Ahora precisamente en esta semana, no sé si escucharon las noticias, pero acaba un investigador de ganar un premio por aquello de la neurona espejo, y nosotros utilizamos mucho lo de la neurona espejo. Es decir, si yo quiero que tú me hables de tu hermano, como decía Milton Erickson, yo te hablo de mi hermano. Entonces, en este cuento, si yo les hablo, por ejemplo, cuando yo lo he contado con personas que se dedican al trabajo sexual, si yo quiero que ellos me hablen de su problemática, por qué las personas que se dedican al trabajo sexual se infectan o son las menos que se infectan en México, entonces yo les narro este cuento para que entonces ellos me hablen de sus problemáticas y me digan, yo no soy como Alberto, porque yo sí uso condón, porque yo aprendí de esta manera. Entonces yo puedo reflexionar sobre las técnicas de cómo esa persona sabe o no sabe usar el condón. ¿Sí me voy entendiendo más o menos? Entonces, eso lo utilizamos mucho en este modelo educativo, es decir, utilizar la llamada neurona espejo, o sea, hablar, yo imaginar. Cuando yo narro el cuento, yo no me lo aprendo de memoria, utilizo la memoria, no la memorización. Es decir, yo me voy imaginando a Alberto, lo voy creando en mi mente, y sobre las imágenes que me viene llegando es que yo le voy transmitiendo a ustedes ese personaje con una estructura del cuento. Y entonces, ¿para qué? Para que entonces ustedes se vayan al inconsciente, se enganchen, muerdan el anzuelo con aquello que les causa bronca, y entonces en los debates se pueda entonces crear
una discusión y una reflexión, y siempre el facilitador tratando de ir llevando el proceso en apoyo y a buen puerto. Ahora, en este modelo utilizamos este esquema de estructura conductual, es decir, si yo quiero que las personas usen condón porque se siguen infectando de VIH o de otras infecciones de transmisión sexual, entonces si yo necesito modificar una conducta, no es repartirle condones a la salida de todas las escuelas ni a las salidas del antro, no, es irnos a analizar cuáles son los pensamientos que están llevando a esas creencias a esas personas. Por eso sugerimos que con este modelo se trabajen con las creencias. ¿Cómo podemos diagnosticar o conocer las creencias o la forma de pensar de la gente? Bueno, con los debates. Alguien me diría, bueno, pues es un cuento macabro, ¿no? Porque estás diciendo que Alberto era prostituto y entonces ese prostituto lo llevó a la muerte. Ese es el anzuelo, es decir, eso es lo que yo quiero, que la gente se identifique con eso para que entonces hable de sus propios mitos y prejuicios sobre ese tema y ver cuáles son sus creencias, si piensan que las personas que se dedican al trabajo sexual son las que se infectan necesariamente de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, ver cuál es la creencia sobre el tema de las ITS. Si piensan que a mí no me va a pasar porque soy joven, que si es la primera vez no me va a pasar, etc. Entonces, sobre esas creencias trabajar. ¿Para qué? Para poderle decir adiós a esa creencia limitante y decirle hola a una creencia saludable, que puede ser el uso del condón, que puede ser el mejorar las prácticas sexuales que se tienen, etc. Ahora, utilizamos también en este modelo una serie de factores esenciales que en los libros de Francisco Garzón Céspedes, él los mencionaba como las 5 personalidades básicas a la hora de narrar un cuento. Yo les llamo, bueno, el cuento con una serie de principios, es decir, el principio de la imagen creadora es imaginarme a Alberto, cómo está vestido, lo que yo decía, etc. El principio de la imagen en correspondencia, es decir, si yo sé que la gente tiene una serie de prejuicios sobre el trabajo sexual, entonces yo le lanzo una imagen que tenga que ver en correspondencia con ese tabú, es decir, o con ese mito, el mito de que todo trabajador sexual es una persona de alto riesgo o que puede estar infectado. Entonces, ese es el principio en correspondencia. Y el principio de la visualización compensatoria es cuando yo le voy a lanzar una imagen diferente. Hágase cuenta que en vez de yo haber lanzado ese final que muere, entonces lanzo el final de que Alberto fue a ANSAC y se metió al diplomado y entonces estudió y se hizo sexólogo y entonces ahora va a trabajar a la zona rosa con una serie de herramientas. Entonces cambio la historia, ¿sí? Doy lo contrario a la que la gente cree, ¿no? Entonces, el facilitador, bueno, yo como persona, tener en cuenta cuáles son mis posibilidades para poder narrar el cuento, porque, por ejemplo, si estoy limitado con un micrófono y de la otra mano con un apuntador, pues tengo que saber que los gestos que voy a estar haciendo pueden ser gestos tal vez un poco cerrados, un poco diferentes a cuando lo hago, por ejemplo, en otro tipo de espacio, ¿no? O como me pasó el otro día, ¿no? Que fui a dar una clase y no tenía voz, entonces no pude narrar un cuento. Entonces tengo que entonces ¿qué hice? Pues otra técnica donde los participantes leen el cuento. Entonces yo les di a los participantes el cuento para que lo leyeran y a través de la lectura en voz alta pudieran entonces analizar el cuento. Entonces hay que tomar en cuenta esas características del facilitador. La persona participante, bueno, saber si ustedes están juntos aquí para saber sobre erotismo, entonces no venirme con un cuento sobre SIDA, ¿verdad? O si es un evento de SIDA, pues no sacarme un cuento sobre autoestima,
Tal vez, o sea, siempre tener en cuenta las necesidades de los participantes, las edades de los participantes, las circunstancias de los participantes. Por ejemplo, me ha tocado cuando he tenido que viajar a otros países donde no hablan el castellano, entonces, pues, la gente, sobre todo en los festivales internacionales, pues, utilizamos todo lo que es el gesto, y no solamente la palabra. Entonces transmitimos los mensajes a través de los lenguajes no verbales y los lenguajes vocales, de modo que la gente pueda entender un poco la historia, aunque no hable la lengua. Eso hay que, por ejemplo, en un proyecto que trabajamos con Mexfan, con mujeres indígenas, lo que hacíamos era que narrábamos los cuentos y entonces de una manera con mucho gesto, con muchos ademanes, para que las personas de las comunidades indígenas pudieran entender, independientemente de la lengua, pues los mensajes educativos. O cuando hemos trabajado con poblaciones con características específicas, como por ejemplo personas invidentes o personas sordas, entonces lo que hacemos es, por ejemplo, con personas que no tienen la capacidad de ver, pues lo que hacemos es, pues, hacer mucho énfasis en lo verbal y lo vocal, es decir, lo verbal, que es el verbo, el significado de las palabras, y lo vocal con el ritmo, el tono de las palabras, para que a través de eso poderles sugerir las imágenes a esas personas. Cuando trabajamos con personas que no oyen, por ejemplo, hipoacúsicos, pues lo que hemos hecho es, pues, mucho gesto y mucho ademán para que puedan leer entonces a través de esa manera, que viéndolo desde el punto de vista de los teóricos de la comunicación, sería la comunicación analógica y digital que hablaba Waslavi, ¿sí? Uno de los expertos en comunicación humana. Es decir, lo digital es el significado de la palabra traducido a nosotros los narradores de cuentos o los cuentacuentos, y lo analógico sería lo vocal y lo no verbal, todo lo que tiene que ver con el gesto, con el ademán, con los ritmos de las palabras, etc. Entonces, trabajamos desde esa perspectiva, es decir, de una manera integral para poder transmitir los conocimientos independientemente a las capacidades y características de las personas. El lugar también es importante. Por ejemplo, si yo voy a narrar el cuento con más de 50 personas, como están aquí, pues entonces tengo que tomar en cuenta dónde está, por ejemplo, la entrada, dónde está la salida, si van a estar personas pasando por delante de mí. Tomar en cuenta eso, porque si estoy en una escuela, por ejemplo, y entonces aquí estaría la puerta donde entran los alumnos, pues yo tengo que ponerme de una forma donde no se interrumpa la comunicación que yo estoy haciendo con la gente, es decir, que la gente los participantes entren y se sienten por allá, algo así, pero que no, o que pasen por detrás de mí, pero no por delante. Esas son cuestiones del lugar. La circunstancia, no es lo mismo que yo les narre este cuento aquí a ustedes a que se los narre en el consultorio. Si ustedes se fijan, yo utilicé una serie de movimientos, desplazamientos, ademanes, etc. En el consultorio no se los narraría desde esa técnica, se los narraría, por ejemplo, fíjate que conozco una persona que se llama Alberto, y fíjate que cuando yo vivía en La Habana lo veía todas las mañanas, es decir, desde una técnica más conversacional, sin tantos gestos, sin tantos ademanes, porque no estoy en un espacio determinado para eso. Entonces, esas características son las que tomamos en cuenta en la circunstancia y en general en estos 5 factores que yo les llamo factores esenciales para este modelo. Ahora, muchas veces me han preguntado, bueno, pero no es muy fácil escribir un cuento. Bueno, claro que no es muy fácil escribir un cuento, y en este modelo utilizamos diferentes ejercicios para poder construir una anécdota, una parábola, un cuento, una historia, cualquier relato. Esto es un ejercicio de Gianni Rodari, un pedagogo italiano, que él se dedicó durante muchos años a investigar y cómo lograr que la gente, sin volverse escritores, pudiéramos construir un cuento, sobre todo cuando en sexualidad
Este ejercicio lo utilizo mucho porque en sexualidad es difícil encontrar un cuento que se adapte a las necesidades de la persona o de la comunidad. Entonces, yo lo que hago es utilizar estas 6 preguntas y respondiendo estas 6 preguntas, saco una narración del tamaño que yo quiera. Puede ser de media cuartilla, puede ser de 5 cuartillas. Claro, mientras más larga es la historia, más complicada va a ser para poderla manejar oralmente. Porque, acuérdense, no estamos leyendo el cuento. Este cuento que yo les narré, yo lo escribí a partir de ese ejercicio y tomando en cuenta un poema de un escritor cubano que se llama Miguel Barnet. Le hice una adaptación a partir de este ejercicio. Entonces, de esa manera podemos también hacer adaptaciones a cuentos o a poemas o a algún relato que nos haya gustado de algún escritor reconocido o escribir nosotros los propios relatos. Ahora, utilizamos una estrategia metodológica, como yo decía, utilizando el paradigma de la ESAP, la Educación Sexual Alternativa y Participativa, este modelo cubano, donde se parte, a lo mejor de lejos no se ve bien, pero se los voy a ir relatando, donde se parte de un diagnóstico de necesidades básicas de aprendizaje. ¿Cómo hacemos eso? No con una encuesta, porque, por ejemplo, yo, si fuera a implementar un diagnóstico con el cuento que les narré, entonces me fijaba en los ademanes de ustedes, las expresiones faciales, etcétera, o lo que me iban a decir en el debate, y eso me permitía de una manera alternativa hacer un diagnóstico. O a veces utilizamos un cuento de educación para la paz, donde los perdedores le formulamos una pregunta y a su vez los perdedores se convierten en ganadores porque ellos deciden quiénes son los que pierden. Y entonces de esa manera, por ejemplo, yo les pudiera decir una pregunta en un juego de participación que estuviéramos haciendo de ganadores y perdedores. Yo les pudiera preguntar, ¿de qué murió Alberto? Entonces ustedes me iban a decir diferentes infecciones. Entonces ya yo sé qué es lo que saben del tema de las ITS o qué es lo que saben del SIDA. O le puedo preguntar, ¿y cómo se transmite el VIH? ¿Y cuántos virus existen de VIH? Entonces, ya yo como facilitador voy haciendo el diagnóstico. Eso me permite hacer una programación para intervenir sobre un estado real de la persona a nivel individual, del grupo y de la comunidad si es masivo. Masivo lo hemos trabajado, por ejemplo, cuando he estado ante una cámara de televisión o cuando he estado en una cabina de radio, donde no tengo participación directa con la persona o el grupo o la comunidad, o a veces cuando son más de 25 personas, utilizamos la forma masiva. Cuando es menos de 25, hasta 5, la forma grupal. Y cuando es 2 personas, pues a nivel de pareja o a nivel individual. Después hacemos una evaluación, que es un diagnóstico de salida, para constatar las nuevas necesidades y problemas y hacer de esto un proceso cíclico y durante la vida, es decir, y coincide con uno de los principios de la ESAP, de la Educación Sexual Alternativa y Participativa, que dice que la educación sexual es dentro de la vida y para toda la vida. Entonces, por ejemplo, ahora yo hago una intervención con una persona con este modelo y en la siguiente sesión, si estoy haciendo un proceso psicoterapéutico, pues con las nuevas necesidades y problemas que tengo después de esa narración, ya voy preparando la siguiente narración para la siguiente sesión. O puede ser en la siguiente sesión hacer una evaluación previa para ver qué es lo que hay o qué quedó de lo analizado en la sesión anterior y entonces a partir de ahí se puede programar. Es decir, es algo dinámico, algo interactivo que no tengo que sentarme a analizarlo muchos días previos ni nada por el estilo. Se puede hacer desde el mismo momento. Supongamos, si yo aquí después de este cuento hago un debate, entonces el mismo juego que utilicé para diagnóstico lo utilizo como juego de salida y así yo sé los nuevos conocimientos que ustedes se llevan y qué es lo nuevo que necesitan para otro momento.
Ahora quiero presentarles algunas fotografías de diversas intervenciones que hemos hecho. A veces cuando hablamos de cuentos, la gente inmediatamente se imagina que la educación de la sexualidad a través de cuentos debe hacerse con niños. Si ustedes se fijan, hay una sola ilustración con niños. La mayoría del trabajo que he venido haciendo ha sido con adultos y con grupos específicos de la comunidad, como por ejemplo personas que se dedican al trabajo sexual, con hombres, campesinos, por ejemplo, una de las fotografías de abajo que es en Puebla, en hombres que trabajan en la agricultura y que hicimos un trabajo específicamente con cuestiones de género, con estas cuestiones del cuento. Y otra de las fotografías donde está este niño aquí abajo es en el Capacit, en Naucalpan, donde yo trabajo actualmente como médico tratante de personas con VIH, donde trabajamos específicamente este modelo con el tema de adherencia a los tratamientos antirretrovirales para descubrir las causas de por qué la gente abandona los tratamientos y cómo podemos mejorar la adherencia a esos tratamientos de las personas que tienen VIH. También, bueno, pues estamos trabajando un nuevo modelo que le llamamos el modelo MIPIS. Es un modelo ya no tanto educativo, sino más bien un modelo clínico, donde quiere decir modelo integral a personas con VIH y otras ITS, donde a nivel de la consulta, como se ve ahí en la fotografía de mi izquierda, estoy trabajando con un paciente en una sesión individual, en la consulta médica, independientemente que le receto los antirretrovirales, pues abordo con él este modelo, ¿sí?, de una manera individual. Después lo podemos manejar a nivel del grupo, ¿sí?, como están aquí esas dos fotografías de mi derecha, y de esa manera a nivel, es mi próxima tesis de maestría en psicoterapia ericksoniana, donde estamos trabajando este modelo con los temas de adherencia al tratamiento, o sea, para descubrir cuáles son las causas y cómo a través del cuento, la metáfora, los relatos, podemos modificar algunas conductas en las personas. Por último, comentarles las lecciones aprendidas que hemos obtenido con este modelo, entre ellas modificar conceptos erróneos, adquirir nuevos conocimientos y enriquecer los ya existentes sobre la sexualidad, el VIH y otras ITS. Los participantes han referido que se les ha hecho más fácil y ameno comprender los mensajes educativos sobre este tema, y en personas con VIH, como yo decía, hemos podido lograr abordar temas sobre adherencia, prevención secundaria, que es, una vez infectados con VIH, pues evitar la reinfección o evitar infectar a otras personas, y se han abordado temas, como yo decía, con relación a los tratamientos antirretrovirales. Recomendaciones: las personas que se interesen en este modelo, les recomendamos que se puede utilizar en cualquier grupo específico de la población, e incluso en proveedores de servicios de salud y en profesionales de la educación. Estos son los 3 libros que hemos escrito hasta el momento, donde son 2 de ellos comerciales, el de El Naranja o Amarillo, que es Educación de la Sexualidad a través de cuentos, editorial Fontamara. Ese fue el primer libro que sacamos sobre este modelo aquí en México, y otro donde yo participo y hablo un poco de este modelo es el de Sexualidad Humana, de Iván Arango, donde en el capítulo de ITS y VIH, pues yo abordo cómo se puede utilizar este modelo con el tema específicamente de VIH y otras ITS. Y El Rojo es un libro que no es comercial, pero que se puede adquirir en los centros operativos de MEXFAN. Es un modelo que hemos trabajado en todo el país con personas indígenas y con profesionales de la salud para abordar 3 temas específicos de la sexualidad, que son la educación, algunos conceptos básicos de educación sexual, las ITS y el VIH, con cuentos y a través de cuentos. Hasta el momento, pues es una investigación que sigue promoviendo MEXFAN y que se sigue practicando, y que, bueno, pues la gente lo ha utilizado. Y yo a nivel personal, pues
ya hemos creado un centro que es la Fundación Clemades Cuenta Conmigo, donde impartimos cursos sobre esta metodología del cuento y donde estamos preparando una brigada donde a través de la narración de cuentos queremos pues cambiar el paradigma de la sexualidad y de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH, para con ello abordar de una manera diferente, no mejor ni superior, sino diferente. Y esto, bueno, pues es lo que he querido compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias al comité organizador por invitarme.